but I didn't see my life as a farmer. So I decided wisest thing to do was just call it quit, get the hell out and go do something else. Hace un minuto, algo extraño ocurrió en la mina de Tony Beats y el equipo todavía está tratando de darle sentido. Antes de profundizar en lo que realmente pasó, tómate un momento para darle like a este video y suscribirte, porque lo que estás a punto de escuchar te dejará pensando durante mucho tiempo. Todo comenzó como cualquier mañana típica allá en el Yukon. El aire estaba frío, lo suficientemente afilado como para picarte la cara, y una delgada neblina descansaba sobre el suelo como si no tuviera planes de irse pronto. Los hombres ya se movían con tazas de café humeante, hablando en frases cortas, demasiado cansados para gastar energía en bromas. Podías oír el ruido habitual por todas partes, el retumbar de los motores, el sonido de la grava al ser triturada, el crujido del metal y la pesada respiración de las máquinas despertando para otro largo día. Tony también estaba allí, caminando de un extremo del sitio al otro, sus botas hundiéndose en el suelo húmedo con cada paso. Estaba inspeccionando las cosas como siempre lo hacía, serio y alerta, su gorra baja, los ojos entrecerrados ante cada sonido como si pudieras saber que estaba mal solo con escucharlo. Todo parecía bien hasta el momento en que dejó de estarlo. Alguien, probablemente Rick, fue el primero en notar que había un sonido que venía desde lo más profundo de la draga. Un sonido bajo, arrastrado, que no encajaba con los demás ruidos del lugar. No era el gruñido habitual del motor ni la vibración que ocurre cuando algo se atasca en el sistema. Este sonaba pesado y extraño. Al principio los hombres lo ignoraron porque allá los ruidos raros son parte de la vida. Pero después de un rato, incluso por encima del sonido de los excavadores y de los motores en marcha, aún podían oírlo. Era lento, constante e inquietante, como un latido lento que emanaba desde lo profundo de la tierra. Tony dejó de hablar y se dio vuelta, con los ojos fijos en la draga. ¿Ustedes oyeron eso?, preguntó, su voz cortando el ruido. Rick asintió y dijo que creía que venía de algún lugar debajo. Tony frunció el ceño, ese tipo de gesto que indica que no le gusta lo que escucha, y empezó a caminar hacia la draga. Cuanto más se acercaba, más claro se volvía el sonido. Era profundo, recorriendo el metal como un pulso. Entonces, de repente, se detuvo. El sonido del viento desapareció. Incluso los pájaros que normalmente revoloteaban por el sitio se quedaron en silencio, y lo único que cualquiera podía oír era el suave crujido de las botas de Tony sobre el suelo congelado. El aire se volvió espeso y todos se quedaron quietos, esperando algo que no podían describir. Tony se detuvo a unos pasos de la draga, mirándola fijamente durante un largo rato como si pudiera ver a través del metal. No es el tipo de hombre que se asusta fácilmente, pero se podía notar que aquel silencio lo incomodaba. Respiró hondo y murmuró entre dientes, «Muy bien, ¿qué está pasando aquí?». Antes de que alguien pudiera responder, se oyó un chirrido agudo desde dentro de la draga, un sonido como el de una vieja puerta siendo forzada. Los hombres se quedaron congelados otra vez, sus ojos clavados en Tony. Él les hizo un gesto para que se mantuvieran atrás mientras caminaba más cerca. «Alguien tráigame una linterna», dijo en voz baja. Rick corrió a buscar una y regresó rápido, entregándosela. Cuando Tony alumbró el costado inferior de la draga, algo atrapó el haz de luz y lo reflejó débilmente. Parecía húmedo, como si algo se hubiera filtrado. Entonces se inclinó más, pensando que quizá una tubería había explotado. Pero cuando lo tocó con la punta del guante, se quedó inmóvil. Aquello estaba frío, más frío que el aire a su alrededor, pero no era agua. Era espeso, brillante, y se pegaba a su guante como si tuviera vida propia. Acercó la mano a la luz y fue entonces cuando todos lo vieron brillar, un resplandor tenue moviéndose dentro, como plata líquida. Tony parpadeó y trató de limpiarlo contra sus pantalones, pero no salió. Se extendió, arrastrándose por la tela como si estuviera vivo. «¿Qué demonios es esto?», murmuró, la voz baja pero pesada. Rick se inclinó, sujetando la linterna más fuerte, y fue entonces cuando aquello en la draga empezó a moverse, y ni siquiera estaba goteando. Se movía solo, extendiéndose lentamente por la superficie, dibujando líneas delgadas y brillantes. Empezaron a formarse círculos, entrelazándose hasta parecer un diseño complejo. Nadie dijo una palabra. El aire frío se sintió aún más frío y se podían oír las pequeñas respiraciones nerviosas de los hombres mientras miraban. Tony se irguió, su rostro indescifrable. «Todos, retrocedan», dijo lentamente. «No toquen nada». Mientras se alejaban, la draga soltó de repente un agudo quejido metálico, seguido de un profundo retumbo que recorrió el suelo bajo sus pies. Los hombres se tambalearon mientras las luces de arriba parpadearon. Uno de los miembros más jóvenes del equipo soltó una maldición entre dientes,
pero Tony ni siquiera lo miró. Sus ojos seguían fijos en la draga, en esa extraña luz que parecía intensificarse con cada segundo. Entonces, de la nada, escucharon una voz que no pertenecía a nadie allí. Era tenue, casi ahogada por el retumbo, pero estaba allí. Venía desde dentro de la draga. Nadie pudo entender las palabras, pero fue suficiente para helarle la sangre a todos en el sitio. Tony se giró bruscamente, mirando a su equipo. ¿Alguien más oyó eso?, preguntó. Rick tragó saliva, el rostro pálido. Sí, dijo en voz baja. Dijo algo, pero no pude entenderlo. Los demás se quedaron quietos, los ojos muy abiertos, como esperando que la voz regresara. No lo hizo, pero un extraño sonido de chasquidos empezó a resonar dentro de la draga, lento y espaciado, como un corazón intentando latir de nuevo. Tony avanzó lentamente, su aliento visible en el aire frío. Miró dentro del oscuro hueco de la cámara abierta de la draga durante unos segundos, y entonces todo cambió. Sin advertencia, la enorme máquina se sacudió hacia adelante. Las cadenas vibraron, los baldes chocaron ruidosamente, el sonido resonando por todo el valle. Todos saltaron hacia atrás mientras el suelo empezaba a temblar, y Tony gritó sobre el ruido. «¡Apáguenla!». Pero nadie estaba cerca de los controles. La draga se estaba moviendo sola. Nadie sabía realmente qué hacer. La draga simplemente se quedó allí, enorme y silenciosa, como si contuviera la respiración. Casi se podía sentir la tensión en el aire. Tony se quedó con las manos en la cintura, mirando la máquina como si solo con los ojos pudiera obtener una respuesta. Algunos miembros del equipo susurraban entre ellos, intentando averiguar qué podría haber salido mal. Rick, que había estado en la draga desde la mañana, finalmente subió para revisar. Todos lo observaron mientras desaparecía lentamente dentro de la enorme estructura, su linterna cortando la penumbra. Pasaron unos minutos, pero no dijo nada. Solo silencio, roto por el zumbido lejano del generador y el suave crujido de las botas moviéndose con nerviosismo. Entonces, de repente, Rick gritó: «Tony, tienes que ver esto». Su voz no estaba llena de enojo ni de miedo. Era otra cosa, el tipo de tono que usas cuando no puedes creer lo que estás viendo. Tony agarró una linterna y subió detrás de él, murmurando algo entre dientes. Los demás se quedaron atrás, esperando, tratando de captar cualquier palabra o reacción desde adentro. Lo que encontraron allí, nadie podría haberlo anticipado. No era oro, al menos no del tipo que estaban acostumbrados a encontrar. Era algo enterrado profundamente dentro de la draga, cubierto de tierra y medio incrustado en el metal. Tony se agachó, limpió la superficie con sus guantes y se quedó inmóvil. Por un momento, ni siquiera habló, solo lo miró, como si su cerebro intentara entender lo que sus ojos estaban viendo. Rick se inclinó más cerca y dijo en voz baja: «Jefe, eso no es de aquí». Tony no respondió, solo le dio esa mirada, la clase de mirada que dice de esto no se habla todavía. Se levantó lentamente, se sacudió las manos y le dijo a todos que apagaran la draga por el día. Sin explicaciones, sin discusiones, solo esa instrucción que pesaba más que 100 preguntas. La cuadrilla empacó en silencio, mirándose de reojo, como si todos supieran que algo estaba mal pero no lograran descifrar qué era. Cuando las máquinas se apagaron, todo el sitio se sintió extraño. Incluso el viento parecía moverse de manera distinta, rozando los camiones como si estuviera susurrando algo que nadie podía escuchar del todo. Más tarde esa noche, Tony se quedó atrás. Todos se habían ido, las luces del sitio estaban tenues, y la draga se erguía en medio de la fría noche del Yukon como un gigante dormido. Caminó de regreso hacia ella, lentamente, con su linterna recorriendo la superficie metálica. Miró a su alrededor para asegurarse de que no hubiera nadie. Luego volvió a subir. Fuera lo que había encontrado antes, no había terminado con ello. Quería verlo de nuevo, asegurarse de que era real, y cuando finalmente llegó al lugar, ya no estaba. Tony se quedó allí un buen rato, el haz de su linterna rebotando en las paredes metálicas, su respiración elevándose y cayendo en el frío. El polvo alrededor estaba removido y el metal tenía un ligero rasguño, como si alguien lo hubiera sacado mientras él no estaba. Por un momento pensó que tal vez Rick había vuelto, o que uno de los muchachos había decidido colarse para echar otro vistazo. Pero no, habría escuchado los camiones si alguien hubiese regresado. Pasó la mano por el lugar de nuevo, lento e inseguro. Tony sintió que algo estaba mal en el momento en que entró en la draga. El aire estaba frío, húmedo y tenía un extraño olor metálico, distinto a cualquier cosa de la mina. Llamó a Rick, pero no obtuvo respuesta, solo un silencio pesado que se sentía observado. Cuando Tony regresó a la mañana siguiente, la cuadrilla evitó hablar del tema, pero todos actuaban con inquietud. Entonces notó que la puerta de la draga estaba entreabierta. Adentro,
El piso estaba mojado y marcado con pequeñas huellas embarradas que no pertenecían a ninguno de los hombres. Un susurro resonó tenuemente, helándole la sangre y obligándolo a retroceder sin darle la espalda. Desde ese día, nadie quiso acercarse a la draga. Luces extrañas parpadeaban dentro por la noche, y un trabajador que vio una sombra moverse no regresó a la mañana siguiente. El campamento se volvió tenso, insomne y nervioso. Pronto, el extraño fragmento de metal que la cuadrilla había encontrado empezó a cambiar. Sus grabados se desplazaban y formaban nuevas figuras, incluida una que parecía un ojo. Tony sintió que se movía bajo su tacto. Fuera lo que fuera, parecía estar vivo. Incluso envuelto, parecía latir. La draga misma comenzó a emitir un zumbido suave, como si algo dentro de ella estuviera despertando. La cuadrilla no se atrevía a acercarse, pero podían oírlo, sentirlo. Tony creía que el fragmento estaba conectado a la máquina, o era parte de ella. Por la noche, Tony se sentaba solo dentro de la draga con el fragmento brillante. El zumbido se profundizaba, sombras se deslizaban por las paredes, y un destello de luz llenó la habitación. Cuando despertó a la mañana siguiente, el fragmento había desaparecido. Ondas recorrían el río tranquilo, como si algo hubiera entrado bajo la superficie. Días después, Tony desapareció. Su camioneta aún estaba tibia, sus botas quedaron atrás y una nota en el asiento, cuyo contenido jamás se reveló. Después de eso, la draga parecía vigilar el campamento. Los trabajadores escuchaban pasos en su interior, golpes suaves y metal moviéndose incluso cuando nada estaba en funcionamiento. Rick, incapaz de sacudirse la sensación, finalmente regresó a la draga una noche. Las extrañas marcas brillaban tenuemente bajo la luz de la luna. Dentro, encontró otro pedazo del mismo metal misterioso. El zumbido se volvió más fuerte, el aire más frío, y una sombra tomó forma que no era la suya. Escuchó la voz de Tony, clara, familiar, pero no vio nada. Aterrorizado, huyó. Nadie habla abiertamente de lo que ocurrió. Algunos dicen que el objeto era oro, otros insisten en que era algo completamente distinto. Sea lo que sea que encontraron, cambió a Tony para siempre. Los lugareños afirman que en ciertas noches la draga aún zumba, luces tenues parpadean dentro, y si escuchas el tiempo suficiente, puedes oír pasos lentos avanzando por pasillos metálicos vacíos. El silencio a su alrededor se siente vivo, como si la draga misma respirara. ¿Qué piensas de este video? Comparte tus opiniones en los comentarios y no olvides darle like, suscribirte y compartir.